Lo que estás a punto de escuchar, nunca te lo enseñaron. Y no es casualidad. Durante siglos, la Iglesia ha decidido qué historias contar y cuáles enterrar. Pero hoy vamos a hablar de algo que incomoda: santos, devoción y relaciones que podrían cambiar completamente lo que crees. Porque sí, algunos de los nombres más venerados podrían esconder una verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. No son rumores de Internet, son textos antiguos, relatos originales, detalles que siguen ahí, pero que casi nadie menciona. Historias de vínculos intensos, de conexiones que van más allá de lo espiritual, y de figuras que hoy serían interpretadas de forma muy distinta. Pero entonces, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué ciertos nombres desaparecen cuando se profundiza demasiado? ¿Y por qué cada vez que alguien intenta sacarlo a la luz, es ridiculizado o ignorado? Lo que estás a punto de ver no es una teoría cómoda, es una pregunta peligrosa. ¿Y si la historia fue adaptada para encajar en una narrativa concreta? Antes de seguir, comenta: ¿verdad o manipulación? Y suscríbete, porque esto se pone peor. A lo largo de los siglos, la historia de los santos ha sido contada de una forma muy concreta. Se nos habla de sacrificio, de pureza, de devoción absoluta, pero rara vez se nos habla de lo humano, porque antes de ser símbolos, antes de ser figuras veneradas, estos hombres fueron personas reales, con emociones, con vínculos, con relaciones profundas. Y es precisamente ahí donde empiezan las preguntas. En algunos textos antiguos, en versiones que no siempre son las más difundidas, aparecen descripciones que llaman la atención. Relaciones intensas entre hombres, lazos que van más allá de lo habitual para su época, lenguaje que, leído hoy, resulta ambiguo, incluso incómodo, pero durante siglos nadie cuestionó nada. ¿La razón? Porque la interpretación siempre estuvo en manos de unos pocos. Piensa en esto por un momento. En la antigüedad, la mayoría de la población no sabía leer. Los textos sagrados no estaban al alcance de todos. Y lo que la gente conocía era lo que se les contaba. Nada más. Con el paso del tiempo, muchas historias fueron traducidas, reinterpretadas y en algunos casos simplificadas. Detalles que no encajaban desaparecieron. Matices incómodos se suavizaron y ciertos vínculos se redefinieron como amistad espiritual. Pero, ¿y si no siempre fue así? Hay investigadores que señalan algo inquietante: que algunos relatos originales contienen una carga emocional mucho más intensa de lo que se nos ha transmitido. Miradas descritas con detalle, gestos de cercanía, promesas de lealtad eterna entre hombres. Elementos que, en otro contexto, serían interpretados de forma muy diferente. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque si esas interpretaciones son válidas, entonces no estamos hablando solo de historia. Estamos hablando de narrativa, de cómo una institución puede moldear la percepción de generaciones enteras. Pero cuidado, esto no significa que todo sea falso, ni que todo haya sido manipulado. Significa algo más complejo y mucho más inquietante: que la historia puede tener más de una versión y que la que conoces podría no ser la única. Ahora bien, si esto es cierto, si realmente hay partes que no se cuentan, entonces la pregunta ya no es ¿qué pasó? La verdadera pregunta es ¿quién decidió lo que podías saber y lo que no? Cuando empiezas a profundizar, hay nombres que aparecen una y otra vez.
figuras veneradas, respetadas, incuestionables, pero también rodeadas de relatos que hoy se interpretan de forma muy distinta. Uno de los casos más comentados es el de ciertos santos cuyas historias incluyen vínculos extraordinariamente cercanos con otros hombres. No hablamos de simples compañeros, hablamos de relaciones descritas con una intensidad emocional poco habitual, promesas de fidelidad absoluta, dolor profundo ante la separación, unión que trasciende lo físico, pero que en algunos textos se describe con una cercanía difícil de ignorar. Y aquí es donde surge la incomodidad, porque durante siglos esas historias fueron aceptadas sin cuestionarse, se interpretaron como ejemplo de amor espiritual, como símbolo de devoción pura, como la forma más elevada de conexión humana. Pero hoy, esas mismas palabras, leídas sin filtros, plantean otra posibilidad. Algunos investigadores han señalado que, en ciertos relatos, el lenguaje utilizado va más allá de lo habitual en textos religiosos. Descripciones detalladas de afecto, gestos que reflejan intimidad, expresiones que en otro contexto histórico tendrían una lectura completamente diferente. Y esto no es algo aislado. Se repite en distintas historias, en diferentes épocas, en figuras que jamás imaginarías cuestionar. Pero hay algo aún más inquietante. Cuando estos temas salen a la luz, la reacción suele ser siempre la misma: silencio, negación o burla, como si el simple hecho de plantearlo fuera inaceptable. Y eso nos lleva a una idea peligrosa, porque cuando una institución decide qué interpretación es válida y cuáles deben ser descartadas, la historia deja de ser solo historia. Se convierte en control sobre el relato, control sobre el significado, control sobre lo que millones de personas creen, sin cuestionar. Pero aquí no termina todo, porque hay figuras concretas, cuyas historias son especialmente llamativas, relatos donde la cercanía entre dos hombres no solo es evidente, sino central. Historias que han sido reinterpretadas una y otra vez, hasta encajar en una versión aceptable, pero que, al analizarlas con detenimiento, siguen dejando grietas. Grietas que no desaparecen, y la pregunta vuelve a aparecer, cada vez más fuerte. ¿Estamos viendo lo que realmente ocurrió? ¿O lo que alguien decidió que debía contarse? Porque cuanto más investigas, más claro queda algo. No se trata de una sola historia, se trata de un patrón. Si has llegado hasta aquí, dime en comentarios, ¿crees que esto es coincidencia o hay algo más detrás? Y quédate, porque ahora vienen los casos que nadie quiere tocar. Ahora sí, vamos a entrar en terreno incómodo, porque hay historias concretas que cuando se observan de cerca, dejan de ser tan simples como nos contaron. Uno de los ejemplos más citados es el de dos santos cuya relación fue descrita como inseparable. Vivían juntos, viajaban juntos, y, según algunos relatos, no podían soportar estar separados. Hasta aquí podría parecer normal. Pero hay un detalle que cambia todo. En ciertos textos antiguos, la intensidad de ese vínculo no se describe como simple amistad. Se habla de unión profunda, de entrega total, de una conexión que supera lo habitual incluso para su tiempo. Y lo más llamativo, esa relación fue posteriormente reinterpretada como hermandad espiritual. Otro caso aún más inquietante es el de figuras donde el lenguaje utilizado no solo muestra cercanía, sino dependencia emocional, dolor extremo ante la pérdida del otro, expresiones que reflejan una conexión íntima.
un nivel de afecto que, leído hoy, rompe completamente con la imagen tradicional. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador, porque cuando comparas distintas versiones del mismo relato, no siempre dicen lo mismo. Algunos textos antiguos son más explícitos, más emocionales, más intensos, mientras que versiones posteriores suavizan, recortan, reinterpretan. Y esto no es un detalle menor, esto es un patrón. Porque si una historia cambia con el tiempo, la pregunta es inevitable. ¿Se está traduciendo o se está modificando? Ahora bien, hay otro elemento que casi nadie menciona, y es el contexto. En ciertas épocas antiguas, las relaciones entre hombres podían expresarse de formas que hoy interpretaríamos de otra manera. Pero eso no elimina la duda. De hecho, la hace más grande. Porque entonces tenemos dos posibilidades: que todo sea una interpretación moderna, o que durante siglos ciertas partes hayan sido reinterpretadas para encajar en una narrativa concreta. Y aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo. Porque si aceptamos la segunda opción, entonces no estamos hablando solo de historia, estamos hablando de selección, de qué se cuenta y qué se oculta. Pero hay algo aún más inquietante. Cuando empiezas a buscar estos casos, te das cuenta de que no es uno, ni dos, ni tres. Son varios, en distintas épocas, en diferentes contextos, y eso rompe completamente la idea de que sea coincidencia. Entonces, si no es casualidad, si no es un error de interpretación, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Porque cuanto más miras, más difícil se vuelve ignorarlo. Y lo más perturbador de todo es que estas historias han estado siempre ahí, a la vista de todos. Pero sin ser realmente vistas, hay un momento en el que todo deja de parecer casualidad, porque hasta ahora podrías pensar que se trata de interpretaciones aisladas, de lecturas modernas aplicadas a textos antiguos, pero cuando empiezas a conectar los puntos, la sensación cambia. Distintos relatos, diferentes épocas, mismos patrones, relaciones intensas entre hombres, lenguaje emocional profundo, historias que, con el tiempo, fueron suavizadas. Y no es solo lo que se dice, es lo que deja de decirse. Cuando comparas versiones antiguas con las más difundidas hoy, ves pequeños cambios, palabras que desaparecen, detalles que ya no están, matices que se diluyen, nada demasiado evidente, nada que llame la atención a simple vista, pero suficiente como para cambiar completamente el significado. Y ahí es donde todo empieza a encajar. Porque no estamos hablando de un solo caso, estamos hablando de un patrón repetido, un patrón que sugiere algo mucho más profundo, una reinterpretación sistemática. Pero aquí viene lo más incómodo, porque aceptar esto significa aceptar que la historia no siempre es neutral, que puede ser moldeada, adaptada, filtrada. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas cosas más han sido ajustadas sin que nadie lo note? Porque cuando una versión se repite durante siglos, se convierte en verdad, aunque no sea la única, y eso cambia completamente el punto de vista. Ya no se trata solo de lo que ocurrió, se trata de lo que se decidió conservar y de lo que se dejó atrás. Pero hay algo aún más inquietante, porque cuanto más profundizas, más resistencia encuentras. Temas que no se discuten, preguntas que no se responden, debates que se evitan, como si hubiera una línea invisible que no debe cruzarse, y eso solo hace que la duda crezca,
porque si todo estuviera claro, no habría necesidad de evitarlo. Entonces, si estas historias han estado siempre ahí, y si los cambios son reales, ¿qué más queda por descubrir? Y aquí es donde todo se vuelve personal, porque hasta ahora hemos hablado de historia, de textos, de interpretaciones. Pero en el fondo, esto no va solo de eso, va de lo que crees, de lo que te enseñaron, de lo que diste por hecho, sin cuestionarlo. Porque si incluso una pequeña parte de esto es cierta, entonces la historia que conoces no está completa. Y eso incomoda, porque nadie quiere pensar que ha creído algo sin tener toda la información. Pero la historia siempre ha sido así. No es una línea recta, es una construcción, una mezcla de hechos, interpretaciones y decisiones humanas. Decisiones sobre qué contar y qué no. Y aquí es donde aparece la pregunta más importante de todas. No es si estos relatos son verdad o no. No es si las interpretaciones modernas son correctas. La verdadera pregunta es otra. ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que siempre has creído? Porque eso es lo que realmente da miedo. No la historia, sino lo que implica. Implica mirar de otra forma, leer entre líneas, aceptar que puede haber más de una versión. Y eso no es fácil, pero es necesario, porque solo cuando cuestionas, empiezas a ver, y quizá, solo quizá, lo que has visto hasta ahora sea solo una parte de algo mucho más grande, algo que ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que alguien se haga las preguntas correctas. Si esto te hizo pensar, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos videos va aún más lejos.